Entonces el tema se llama edificando a mi familia en los cimientos de Jesucristo. Porque si edificamos nuestra familia en lo que enseña el mundo, ¿qué vamos a hacer? Pues cosas muy malas. Por ejemplo, hoy en día dicen que se casen 2 hombres, está bien. Que se casen 2 mujeres, está bien. Eso dice el mundo, ¿sí o no? Y saben que yo opinaría lo mismo si yo no conociera de Dios. Si yo no conociera de Dios, yo diría, eso dice el mundo, pues si se aman está bien, ¿sí o no? Pero Dios no dice eso. Dios dice que Él creó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva. No creó a Adán y a Juan, ni a Eva y Estela. No, creó ¿a quién? A Adán y Eva. Hombre y mujer los creó. Entonces vamos a empezar con la palabra de Dios que no miente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Después nos metemos más profundo en el tema. Pero vamos a arrancar este tema con el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del versículo 24, del 24 hasta el 29. ¿Estamos listos con la palabra de Dios? La palabra de Dios que no miente. Como les digo, nosotros podemos mentir. Dice la Escritura que que Dios no es hombre para mentir, porque los hombres, cuando acordamos, mentimos, y hay gente que premeditadamente miente. Decía mi expatrón que había unos que en el trabajo ya habían matado a su mamá 2 veces. Porque es que mi mamá se murió. La abuelita. O la abuelita. No, hombre, se la pasan matando a toda la familia. Y por mentir. Y óigame bien, les voy a dar una cita bíblica que nos pone a pensar antes de que lea esta. Anótela los que están anotando. Dice San Juan 8:44. Que si mentimos, somos hijos del diablo. Que porque el diablo es padre y autor de toda mentira. No dice mentiras chiquitas, medianas, grandes. Dice que el diablo es padre de toda mentira. Así es que cuando mentimos, que ojalá que nos acordemos, ay, se dice que voy a empezar a ser hijo de aquel. No, mejor no, para que no mintamos. Acuérdense de eso para que pensemos si vamos a mentir. Ok, pero les dije que buscaran Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del 24 en adelante. Vamos a leerlo, hacerlo rápido, porque Dios perdona, pero el tiempo a ninguno nos perdona. Dice, por lo tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es Jesús el que está hablando, No, yo estoy leyendo, repitiendo lo que Jesús dijo. Por lo tanto, el que me oye y hace lo que yo le digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo le digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los vientos, vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra del Señor. Entonces Jesús está hablando de dónde debemos de construir nuestras casas. Nuestra base tiene que estar fundada ¿en quién? En Dios. Porque los que creemos en Dios, venga lo que venga, vamos a permanecer. Ahí habla de una casa que se fundó en las arenas. Dice soplaron los vientos, crecieron los ríos y la casa se la llevó. Fue un desastre. ¿Qué pasa? Ya ven, hace algunos años, ¿qué pasó en el 2008 cuando las casas cayeron? Hay gente que hasta se suicidó porque tenía su fe puesta, su confianza en lo material, en lo que tenía y no en Dios. Lo material no nos lo vamos a llevar nadie. Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja. Claro que hay que trabajar. No voy a salir diciendo el pelón dijo que no trabajemos, si no hay que trabajar.
trabaja y no tiene tiempo para Dios. Mire, hay que trabajar para vivir, no hay que vivir para trabajar. Me estoy dando a explicar. Mire, la gente por trabajar descuida, no viene a las cosas de Dios, descuida a Dios. Por tanto, trabajar no comparte con su familia, no vive con su familia, piensa que lo material es todo. Y mire, esos que trabajan tanto un día se mueren y otros son los que los gozan. Otros son los que se quedan con eso. Nadie sabe para quién trabaja, dice una hermana por ahí. Sí, entonces miren, las bases que vamos a ir fundando. Yo me formé unos puntos por aquí y puse como base o cimientos. El primero tiene que ser el matrimonio. Tenemos que estar casados, bendecidos, la bendición de Dios a través del sacerdote. Mire, muchos nomás se juntan y ya que se juntan dicen, no, ya para qué me caso, ya tengo lo que quiero. No le dé lo que quiera para que se case. No me meto en detalles que hay niños, ¿sí? Pero es que así estamos bien, dice. No dicen, ¿por qué mis hijos serán así? ¿Por qué mis hijos serán así? Porque la bendición no está en los padres. Y si no está en los padres, ¿cómo va a correr la bendición para los hijos? Me estoy dando a explicar. Lo estoy poniendo serios. No, y hay gente que dice que si me caso, luego... Yo he escuchado que nomás se casan y tienen muchos problemas. ¿Pero por qué? Porque si están sin casarse, dice el diablo, estos también son míos. Ay, que estén contentos, que estén felices, que no les pase nada, que sigan así, que no se casen, que no obedezcan a Dios. ¿Sí me estoy dando a explicar? Entonces tenemos que hacerle caso ¿a quién? ¿A ese o a Dios? ¡A Dios! Entonces Dios dijo en Génesis 1, 27 y 28. Busque Génesis 1. Versículos 27 y 28. Es el primer libro de la Biblia. Tengo una frase muy choteada conmigo. Y digo, el que no trae Biblia ni lo busque porque no va a encontrar nada. Sí, no va a encontrar. Pero miren, hoy en día no hay pretextos por qué no conocer la palabra de Dios. Hasta en el celular hay aplicaciones gratis que usted la baja y ahí trae la Biblia, la palabra de Dios. No ponga pretextos. Ok, ¿estamos listos? Dice Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Palabra de Dios. Dice, cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, hombre y mujer, varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Oiga, les dio su bendición. Entonces necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos que Dios sea parte de nuestra familia. Dicen que hoy en día, y no me lo malinterpreten, dicen, bueno, nos han enseñado, tienen años que nos han enseñado, que el matrimonio no es de dos, sino de ¿cuántos? De tres. ¿Por qué tres? El esposo, la esposa y Dios. Dios en medio de ellos, entre la pareja, entre hombre y mujer. Oiga, hay mujeres que dicen, mi esposo. Yo le digo, disculpe, ¿está casada? No, entonces no es su esposo, es su pareja. No les gusta cuando uno dice así. Estamos en unión libre, para que se oiga bonito. Están amancebados. Hay otra. ¿Cuál será la otra? Rejuntados. Sí. Pero no están casados, no tienen la bendición de Dios. Miren, se preocupan por irse a casar con el juez. No, para que me mantenga, para child support, si no me mantiene, si me deja y para que me mantenga los niños. Se preparan por allá, pero no se preparan con Dios. Decía Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresa de Ávila, ay, perdóname, Señor. Que decía,
nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. El que tiene a Dios nada le falta, solo Dios basta. O sea, si tenemos a Dios, todo lo demás va a ir llegando. Dice San Mateo 6:33, pon en primer lugar a Dios y todo. No dice esto sí, esto no. Dice todo vendrá por añadidura. Todo. Pero tristemente, a veces tenemos a Dios no en segundo lugar ni en tercer lugar, sino en último lugar. ¿Y quiénes somos los que ocupamos el primer lugar? Nosotros. Pero no se preocupe, por eso venimos a aprender. Porque hacemos cosas porque no sabemos. Pero venimos a aprender. Yo ya tengo casi 23 años que le sirvo al Señor. Mi esposa dice que no es bueno decir, porque si no se nos nota que para qué lo decimos. Por cierto, estoy casado, para que ninguna se apunte, por favor. Ok. Perdóname, Señor. Me gusta ponerle un poquito de ánimo a las prédicas, pero acuérdense que al ratito nos ponemos muy serios para orar y pedirle al Señor que haga lo que Él quiera hacer en nuestras vidas. Entonces, tenemos que tener la bendición de Dios. Hay que pedirle a Dios que sea parte de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, que Él tome el control de nuestro matrimonio, que en nuestra casa reine Dios, gobierne Dios, dijo el Papa Francisco en sus primeros temas que decía. Decía que Jesús es nuestro dueño, que Jesús nos compró a precio de sangre, y sí somos de Él, Él nos compró. Dijo, pero era necesario que es necesario que le abramos el corazón, lo dejemos entrar, lo dejemos actuar en nuestras vidas, lo dejemos que Él dirija nuestras vidas como mejor le parezca, ¿sí? Porque muchos dicen, aquí en mi casa el que manda soy yo. ¿Sí? Fíjense que yo siempre he pensado que en la casa no necesariamente tiene que hacerse lo que dice el hombre, porque si el hombre tiene ideas muy equivocadas, ¿cómo? No. Miren, yo siempre he dicho, y no porque hay más mujeres, pero yo siempre he dicho que la mujer es muy inteligente, nomás que el hombre a veces no la deja actuar, no la deja desarrollarse. No, a veces el hombre le dice, hacemos las cosas de esta manera o de esta manera. Dice la mujer, mira, yo pienso que de esta, ¿qué te parece? Te dije que de esta o de esta, ¿qué te crees? Así dice el hombre. Oiga, pero yo he aprendido, cuando yo le comento a mi esposa, ay, pero yo pensaba hacer esto, así, ya está. Dice mi esposa, ay, mijo, yo pienso que mira de esta manera. Y yo le digo, ay, preciosa, híjole, tienes una mejor idea que yo, así la vamos a hacer. Pero si yo fuera un hombre machista, no, ¿qué te crees? Y aquí yo soy el mero. ¿Sí me estoy dando a explicar? Entonces, yo pienso que en el matrimonio no importa quién mande, pero que lo haga bien. Sí, me estoy dando a explicar que claro, Dios estableció al hombre como cabeza de la familia, como autoridad, pero si el hombre no hace nada, pues la mujer algo que haga está bueno. Sí, me estoy dando a explicar, pero las familias serían más bendecidas si el hombre tomara la iniciativa. Vámonos a un retiro, vámonos a la iglesia. ¿Por qué? Miren, los casados, la mayoría pues tenemos hijos. Dios nos ha bendecido con hijos. A veces le dice el papá a la mamá. El papá pues a su mujer, le dice, vete a la iglesia, váyanse a misa con los niños. Y se van. Y cuando se van yendo, uno de los niños dice, ¿y por qué mi papi no va? Y dice el papá, porque aquí yo mando. Ah, bueno. Y el niño dice, cuando yo crezca, también voy a mandar. Oiga, y luego dice cuando las mamás dicen, cuando ya están de jóvenes, dice, yo no entiendo por qué no quiere ir a misa si siempre lo traje, no sé por qué no le gusta, porque miró el ejemplo del papá que nunca iba. Otra, en plena misa, hay niños con la tableta y el celular, miren, así están. ¿Estuvieron en misa? No estuvieron. Eso es mentira. Y dice, no entiendo por qué no le gusta. Pues porque nunca estuvo en misa.
su mente, su cuerpo estaba ahí, pero su mente estaba puesta en el aparato, no existía lo demás. Al niño se le enseña, mira mi niño, mira mi niña, vamos a ir a misa 1 hora. En esa hora no hay teléfono, en esa hora no hay tableta, en esa hora no se platica. Platícame todo lo que quieras antes de irnos. Platícame a la salida, pero en la misa no se platica. ¿Sí me estoy dando a explicar? No juguetes, no comida, porque para ese restaurante también hay. Vale, no pueden esperar un ratito. ¿Sí? Yo sé que más de alguno me va a querer jalar las greñas y decir, este pelón, ¿para qué lo trajeron? Pero dicen, ¿de dónde le jalamos, verdad? De las orejas. Dicen, no, y tengo chiquitas, miren, como que no nací muy fino, ¿eh? Ya ven que en México los toros entre las orejonas más grandes que son más finos, dicen. ¿Sí había escuchado eso o no? Pues es que yo soy de rancho, por eso yo sé. Ok. Entonces, en el canto que cantamos al principio, es algo un poquito del tema y regreso, como que era relacionado con la familia. En el canto primero que hice, hay una parte que me gusta, que dice, que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. ¿Por qué? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Es pecado enojarse? ¿Es pecado enojarse? Algunos están seguros, otros están muy inseguros. No es pecado enojarse. ¿Saben qué es pecado? Irse a dormir enojados. Ahí comienza el pecado. Dice Efesios 4:26. La palabra de Dios, no palabra de Ramón, palabra de Dios. Así es que no me reclame a mí, reclámele a Dios. Palabra de Dios. Dice Efesios 4:26. Enójense, pero sin pecar. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. O sea que sí nos podemos enojar, pero si se acabó el día, se haya acabado el coraje, nos hayamos pedido perdón, disculpas. Dice el siguiente versículo 27 de Efesios 4. No le den cavidad al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo se agarra de una cosita para que se convierta en una cosota grande. ¿Cuántas parejas se han ido a dormir enojados? Y ese enojo empieza con un día, luego se convierte en una semana y ya es. Yo he sabido de parejas que hasta meses viviendo en la misma casa y que no se hablan. ¿Por qué? Porque no arreglaron ese problemita chiquito. Miren, dice la mujer, porque la mujer se hace la digna. Él me ofendió, que me pida perdón. Y el otro más digno que no le pide perdón y no le pide perdón. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos casos? Porque miren, hoy en día las mujeres no se quedan calladas. Algo contestaron de regreso. Algo han de haber contestado. Entonces, ¿qué debe hacer la mujer? Perdóname, como le digo a usted, a mí no me gusta que les digan viejas o viejos. No me gusta. Yo a mi esposa le digo preciosa. Viejotos, gorda. Dígale flaca para que flaque. Ok. Perdónenme, Señor. Ok. ¿Qué debe hacer la mujer? Mi esposa le dice, mi hijo, perdóname, mi hijo, por lo que te dije. ¿Y qué va a decir el hombre? Perdóname tú a mí, yo empecé. Y ahí viene la reconciliación, ¿sí? Entonces alguien tiene que empezar a disculparse. Miren, para pelear se ocupan dos. Se necesitan dos. De recién que nos habíamos casado, mi esposa y yo, lógico. Mi esposa seguido me decía, mi hijo, yo tengo hartas ganas de pelear contigo. Hartas, así me decía. Yo le decía, hijo, yo no tengo nadita de ganas. Y pues si no tenía ganas, no había pleito, ¿verdad? Entonces para pelear se ocupan dos. Les cuento una vez una historia de mi esposa y para que veamos cómo se puede solucionar un problema fácil. La única vez que mi esposa y yo nos hemos disgustado un poquito feíto, íbamos a ir a un retiro juntos. Suena la alarma y dice mi esposa, levántate que se te va a hacer tarde. ¿Se te va a hacer tarde? Dije, quedamos que íbamos a ir los dos con los niños. Oh, no, dice, yo no voy a ir. Ya ven que las mujeres dicen que las hormonas y que saben que a algo le tienen que echar la culpa. Pero ellas dicen, ¿eh?
Y me dijo, no voy a ir. Le dije, preciosa, quedamos que íbamos a ir como pareja. No, yo no voy. No, pues yo tampoco. Y me tapo con la cobija. Pasan unos minutos, que se te va a hacer tarde. Y ya te dije que si tú no vas, yo tampoco voy. Me vuelvo a cobija y me vuelve a dar otro codazo. Me dice, que se te va a hacer tarde, se te está haciendo tarde. Luego ya te dije que si tú no vas, yo tampoco voy. Porque quedamos que íbamos a ir juntos. Levanta, avienta la cobija y dice, voy a ir, pero quiero que en el camino no me dirijas ni una palabra. ¿Hecho? Bueno, vámonos. Y ahí vamos, voy yo manejando. Y me dice, iba como media hora, ella dice que 1 hora, se le hizo eterno. Me dice, bueno, ¿tú no me vas a hablar o qué? Le digo yo, nomás te estoy obedeciendo, tú me dijiste que no te hable, pues yo no te hablo. Y dice ella, mi hijo, yo quiero platicar contigo. Pues platiquemos. Pero fíjese, si yo le hubiera dicho, no, tú me dijiste que no te hablara y no te hablas, es que cállese. Y siguen los problemas más grandes, ¿sí o no? Pero sin embargo, yo le dije, preciosa, pues si quieres platicar conmigo, ¿cuál es el problema? Pues platiquemos. Y empezamos a platicar. Si se fija cómo facilito podemos solucionar las cosas, pero si nos montamos en nuestro macho, pues la regamos. Los miro serios. Oiga, busque esta cita bíblica y sí la quiero que la leamos. Primera de Timoteo 5:8. Dele casi al final de la Biblia, le van a quedar poquitas hojas, poquitos libros de la Biblia. Primera de Timoteo 5:8. Con que usted se memorice esta cita bíblica hoy, ya lleva una gran ganancia para su casa, para su familia. A mí esta cita bíblica, ya lo he dicho en otros lugares, esta cita bíblica me pone a temblar. ¿Estamos listos? Dice, Primera de Timoteo 5:8. Pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Palabra de Dios. ¿Sí escuchó? Quien no se preocupa de los suyos, especialmente, versión latinoamericana dice de los de su casa, pero otras versiones me gusta que dice su familia. ¿Qué Biblia trae usted acá? ¿Cuál trae? La Biblia de América. Bueno, entonces, miren, quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los de su casa, de los de su familia, dice, ha negado la fe y es peor que los que no creen. O sea que si tú y yo andamos en las cosas de Dios, no debemos de olvidarnos de nuestra familia. Hay que tratar de jalar a la familia con nosotros. Mire, hay gente que muy feo les dice, yo me voy al retiro y tú te vas a ir al infierno porque no vas. Oiga, no les diga así. Oiga, si de por sí las verdades no nos gustan y luego así, pues menos. No, mira, me voy a ir al retiro porque yo quiero irme un día con Dios cuando Él me llame a su presencia. Pero Dios también te quiere llevar a ti. Así es que te invito al retiro, vamos al retiro. No, que ahora no. Bueno, Dios siempre te está esperando con los brazos abiertos para cuando tú quieras. Pero no, tú te vas a ir al infierno. Y así se las barajean, así de bonito. No, así usted no va a convencer a nadie. Al contrario, menos voy. Así dicen. Entonces, cuidado cómo nos expresamos referente a nuestra familia. Oiga, si yo le quisiera caso a los que me invitan, yo he tomado muy en serio mi familia. Hoy no vino mi esposa, la otra vez creo que sí me acompañó. Hoy no vino, están los niños en fútbol y los traen en prácticas. Bueno, ni modo, ahora ella se quedó con ellos, yo no vine. Pero a mí me dicen donde quiera que yo voy, hermano, quédese una semana. Cuando salgo, por ejemplo, el siguiente fin de semana estoy en Bryan, Texas, en vigilia de Pentecostés. Ok, me dicen, quédese una semana o quédese 15 días. Le digo, no, si yo les hago caso a ustedes, yo nunca regreso a la casa. Pues sí. Oiga, óigame bien. Yo estoy en contra de todos esos cantantes y predicadores que duran semanas fuera de casa. ¿Cuándo están con su familia? Puede venir un divorcio por ahí.
Yo esta misma, de aquí va a haber una previgilia de Pentecostés en West Lancaster. Voy a estar ahí en la noche, tenemos vigilia hasta la medianoche, pero aunque llegue a las 3 de la mañana a la casa, yo llego. Yo casi no me gusta quedarme en ningún lado. Yo llego 1, 2 o 3 de la mañana y a las 6 suena la alarma para llevar a mis niños a la escuela. Yo quiero que ellos me vean. Yo quiero que no digan, mi papá nunca estuvo. En primer lugar, si yo soy una persona que viajo y viajo, ¿qué va a pasar? Si yo descuido a mi familia, mis hijos no me van a querer y van a odiar a Dios, van a decir, Dios me lo quitó. Me estoy dando a explicar. Entonces tiene que haber un balance. Yo estoy en contra de esos predicadores que duran tanto tiempo en tal lugar. Anduve en México, en Guanajuato, y un predicador me dijo, tengo 3 meses acá. Dije, ¿qué se cree, hermano? Luego, y su familia, otro predicador de acá de Los Ángeles, lo bueno que no los doy nombres, me lo encontré en Zacatecas. ¿Y saben qué consejo me dio? Que estuviera 3 semanas al mes fuera de mi casa y 1 semana al mes en mi casa. Estábamos saliendo mal, yo ya casi le decía, usted no querrá a su esposa y a sus hijos, pero yo sí. Además, Dios nos va a pedir cuentas por nuestra esposa, nuestros hijos. Tiene que haber un balance, tenemos que buscar de Dios. Oiga, yo hubo un tiempo que descuidé un poquito a mi familia. Ay, Señor de los milagros, tengo que hacerlo rapidito. ¿Por qué? Mi niño en el medio, Melquisedec, que quiere decir sacerdote para siempre. Melquisedec. Mi niño me dijo hace como 5 años, estaba más chiquito. Me dijo, papi, le gusta mucho el fútbol. Dice, vamos a jugar fútbol afuera. Eran como las 3 de la tarde. Le dijo, mi niño está calientísimo. Era en el verano. Pero en la tarde nos fuimos a compartir. Mis niños estaban en preescolar. Y ellos salían a las 11 de la mañana. Yo tenía más tiempo para ellos. Y siempre me los llevaba para todos lados. Yo, en 5 años para atrás, yo cantaba y predicaba a veces hasta 30 días al mes. Por lo menos allá alrededor en mi diócesis. Yo tenía unas iglesias que les daba vuelta todo el mes, una vez por mes, y siempre andaban conmigo, andábamos juntos, pero yo no compartía tiempo con ellos en lo que a ellos les gustaba. Y ese día me acuerdo cuando yo estaba compartiendo y dije, no jugué fútbol con mi niño, me despedí de las iglesias. Yo entre semana casi no salgo, entre semana. Sí lo hago, que yo salga una semana, que yo dure una semana fuera, pero lo hago, si lo llego a hacer, unas 2 o 3 veces en todo el año. ¿Sí me estoy dando a explicar? En todo el año. Que por ejemplo, que voy a México para que desquiten el boleto, que pues, pobrecitos, con trabajo lo juntaron para el boleto. Pero bueno, mi niño me hizo pensar y yo me despedí. Algunos lo entendieron, otros no. Otros dijeron, usted se debe a nosotros y a Dios. Le dije, no, pero me debo más a mi familia. Les digo, sí los voy a visitar, pero no tan seguido, porque yo tengo que darle tiempo ¿a quién? A mi familia. Entonces aquí dice, quien no se preocupa de los suyos, ¿qué más dice? Ha negado la fe y es peor que los que no creen. Quien no se preocupa de los de su familia. Han malinterpretado la palabra de Dios, porque Jesús dijo en otra cita bíblica, todo aquel que no deje padre, madre, hermanos, hijos por mí no es digno de mí. Eso sí lo dijo Jesús. Pero es malinterpretación de la palabra de Dios. Porque cuando ya si salimos meses, eso ya no es dejar, eso es abandonar de alguna manera. ¿Sí me estoy dando a explicar? Claro que yo dejo a mi esposa, a mis hijos algunas veces y viajo yo, pero los dejo 2 o 3 días y regreso. ¿Sí? Sí está claro, ¿verdad? Pero cuando ya si salimos meses, ese ya es abandono. Es que la palabra de Dios dice así, la palabra de Dios también se puede malinterpretar y se puede distorsionar. ¿Cuánta gente la distorsiona para aprovecharse de los demás? ¿Me estoy dando a explicar? Ok, entonces la familia unida con Dios en las cosas de Dios. Hay que darle un tiempo a Dios y el que debe de tomar la iniciativa, ¿quién es? El hombre como sacerdote de su casa. Ok, cuando nos empezamos a acercar a Dios, pues el primer sacramento ya les dije cuál es, el matrimonio. En los niños, pues el bautismo. Y después que viene la primera comunión, después viene la confirmación. Ok, entonces, tristemente, hay gente que se acerca a Dios, hay parejas que se acercan a Dios solo cuando va a recibir un sacramento el niño o la niña.
Voy a hablar de algo y creo que voy a mirar al Padre Ricardo por ahí, ni modo, voy a hablar algo. Que si yo fuera sacerdote, yo no le bautizaría a los niños que no están casados por la iglesia. A los papás que no estuvieran casados por la iglesia, yo no se los bautizaba. Bueno, gracias a Dios que no soy padre, ¿verdad? Porque miren, ese sería un ganchito para que los papás buscaran la bendición de Dios, que se casaran. Sí me estoy dando a explicar, pero si yo fuera sacerdote y que vinieran esta pareja y no están casados por la iglesia, yo no les bautizaría el niño. Ya sé que me miraron más feo de lo que me estaban viendo, pero bueno, eso haría yo. ¿Sí? Eso haría yo. ¿Por qué? Porque sería una buena oportunidad para que esa pareja que no tiene la bendición de Dios reciba la bendición de Dios y a la vez se bautice al niño. ¿Sí? ¿Sí o sí? Los miro como que dijeron, ¿para qué trajeron este pelón? Pero, y una vez, miren, cuando los niños empiezan con el bautismo, luego la comunión, ya pueden servir como monaguillos en la iglesia. Y el papá y la mamá involucrados que ya empezaron a buscar de Dios, ¿cómo pueden servir en la iglesia? De lectores, de ministros de Eucaristía, de los ushers que le llaman, pues, que acomodan a la gente, los que levantan la colecta, ujieres, ay, no encontraba la palabra, que a mí es más gabacho, perdón. Los ujieres, gracias hermana, gracias. Ok, entonces, ahí se va involucrando la familia en las cosas de Dios. Pero como los sigo mirando muy serios, mejor les sigo. Ya voy a culminar porque quiero hacer un momento de oración. Miren, uno tiene que determinar lo que uno quiere para nuestra familia y poner en claro qué es lo que queremos para nuestra familia y que se lleve a cabo, no nomás se hable, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Voy a culminar con esta última cita bíblica, Josué 24:15. Está en los primeros libros de la Biblia, creo que es el libro número 6 de la Biblia. ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios, no palabra de Ramón, palabra de Dios. Oiga, dice Josué 24:15, pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir, si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Palabra de Dios. O sea, tenemos que dejar en claro que queremos servir a Dios, pero ¿cómo? Como familia. Buscar a Dios como familia. Que todos se involucren en las cosas de Dios. Pero oiga, hay que dar buen ejemplo allá. Si sus maridos no vinieron, cuando usted regrese, mujer, que se note que Dios está en usted. Que se note. Cuando las mujeres regresan, le dicen, mujer, si vas al grupo de oración y ni cambias. Les voy a dar unas palabras de aliento. Dígale, ay viejo, o mijo, como usted le diga. Si no fuera, sería peor. Por lo menos se mantiene en un nivel. Entonces, hay que buscar las cosas de Dios y que se nos note que Dios vive en nosotros. Un ejemplo de una mujer que servía en la iglesia, y culmino para hacer un momentito de oración. Una mujer que era ministra de Eucaristía, una mujer muy servicial, que todo, en qué ayudo, y en qué ayudo, y en qué ayudo. Pero su marido nunca venía a la iglesia, nunca. Bueno, nunca venía al templo. Ojalá que digamos templo, porque la iglesia somos tú y yo. Si usted va a México, en México nunca le van a decir vamos a la iglesia, le dicen vamos al templo. Y voy a estar en unos días, por ahí el fin de semana del 13, 14 y 15 de junio, voy a estar por allá en unos pueblos de Guanajuato. Ok, voy a estar, andan confundidos con las fechas, pero me habla para preguntarme bien, pero creo que es Valle de Santiago, San Roque y Las Jícamas, y que tal vez Las Cañas. Ahí voy a estar. ¿Qué día? 13, 14, 15 y 16 de junio.
de este mes que viene. Ok, esta mujer estaba acercada a las cosas de Dios, muy servicial, y le dice al padre: Padre, vaya y convenza a mi marido que venga, yo quisiera que él venga. Y el padre pues andaba ocupado y nunca se le dio el tiempo, hasta que un día dijo el padre: voy a ir porque esta mujer ya me tiene acá, voy a ir. Y entonces va y le dice: mire, acompaña a su mujer, mira que ella quiere que usted se acerque a Dios, quiere que usted, así como ella es muy apuntada, muy servicial, que usted también se involucre en las cosas de Dios. ¿Sabe qué le contesta el hombre? Para ser como ella, yo no voy. No, dice, mi mujer llega y me grita sin ningún motivo, avienta las cosas, les pega a los niños aunque se han portado bien. No, dice, yo no quiero ser como ella. Dice el padre que dice, no haya dónde meter la cabeza y quería venirse ya. Quería salir de esa casa, ¿para qué vine? Óigame bien, Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta decía que no hay que predicar tanto con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Yo de lengua me como hasta 5 tacos. Yo tengo un canto que dice así, rapidito. Dice: ¿de qué me sirve hablar bonito? ¿De qué me sirve si predico, si no lo practico? ¿De qué me sirve? Yo puedo saberme la Biblia entera, pero si no vivo lo que me sé, ¿de qué me sirve? Entonces, conclusión del tema: tenemos que poner los cimientos, ¿dónde? ¿En las cosas del mundo o en las cosas de Dios? En la roca que es Jesucristo, dice la Escritura. ¿Sí? Tenemos que poner a Dios en primer lugar, sin olvidarnos de la familia, involucrar a la familia en las cosas de Dios, que a ellos les guste y que ya todos juntos vayamos a la iglesia y ahí sirvamos de alguna manera u otra.